Bien, buenas tardes con todos, buenos días. Ahora lo que vamos a ver es seguir con nuestros temas de la cuarta unidad y vamos a ir viendo cada uno de estos temas que hemos ido tocando. Hemos visto la cultura activa organizacional, la responsabilidad social y ahora nos toca un tema importante como es el cambio en las organizaciones. Y vamos a ver cómo son los de cambio, a qué nos referimos en relación de la cultura organizacional al cambio. Y como vemos aquí, la definición, según la RAE, la Real Academia Española, es modificar la apariencia, la condición o el comportamiento. Entonces, eso es un cambio que uno realiza cuando lo que hace es modifica esa apariencia, esa condición o el comportamiento de algo o de alguien. Por ello también, bueno, pero esto es una definición amplia de la Real Academia Española. Sin embargo, el cambio organizacional es hacer las cosas de manera diferente, cualquier modificación de personal, estructura o tecnología en una organización. Entonces, lo que nosotros buscamos con el cambio es hacer de forma diferente cada una de de los actos, de los procesos, de la gestión que se va haciendo dentro de la cultura organizacional o dentro de la empresa, tomando en cuenta a veces el personal, la estructura o la tecnología de una organización. Vemos que se dan esos cambios, ¿no? Y tenemos este cambio que lo vamos viendo. Hay presiones para el cambio, bueno, ahora podemos ver algunas muy grandes. Sin embargo, pues las que normalmente tenemos son la globalización de los mercados, la tecnología de la información y las computadoras, y la naturaleza cambiarse de la fuerza laboral, ¿no? Entonces, dentro de la globalización de los mercados, las organizaciones globales obligan a rediseñar e internacionalizar las operaciones, haciendo reconocer a las nacionales que existe el resto del mundo. Entonces, nosotros podemos pensar, normalmente cuando queremos hacer una empresa, normalmente no podemos pensar en hacerla pues pensando solo en que va a abarcar un mercado local, inclusive no pensando que abarca un mercado nacional, sino proyectándonos a que pueda salir de las fronteras. Obviamente ahora es muy complicado, sin embargo no imposible, entonces nos permite esa opción de que podamos tener esa globalización de los mercados. Es más fácil ahora poder conocer lo que está pasando en Europa, China, ¿no? En Asia, en África, lo podemos ver en instantes, ¿no? Antes, pues tomaba su tiempo, no sabíamos muy bien qué era lo que pasaba, pero los mercados ahora sí se ve así. Entonces, que nos conozcan, es fácil tener algún contacto y con ese contacto poder empezar a negociar cosas con ellos. Vemos algo muy interesante, muy importante dentro de este ámbito que podemos tener de manera internacional con los mercados globales, ¿no? Esa globalización. Ya no se compite en un ambiente solo local o nacional, sino en un mercado global. Así como también yo estoy pensando en hacer una empresa y pensar en que sea una empresa globalizada, hay empresas en las partes del mundo, en diferentes partes del mundo, que piensan en ubicarse en algunos sectores donde quizás por alguna razón no está tan explotado este tema que estamos viendo, digamos, de esta idea de negocio que ellos puedan tener. Por eso es de que hay esas presiones, ¿no? Esa presión que me lleva a entender el cambio. Por otro lado, la tecnología de la información, las computadoras, la informática puede ser una plataforma para ver estas modificaciones a un ritmo cada vez más acelerado, y es lo que vemos ahora, ¿no? A partir de todo lo que estamos viviendo, podemos darnos cuenta de que si no tuviésemos la tecnología necesaria, en algún momento se los he comentado a ustedes, si nosotros pensaríamos unos 20 años atrás, unos 10 años, no yéndonos tan lejos, unos 10 años atrás y que hubiese pasado esta situación de esta pandemia, no hubiese sido tan fácil poder decir vamos todos a casa y desde casa trabajamos, ¿no? Porque las redes, las antenas, la conectividad no era tan buena, que aunque a veces nos falla, sin embargo no era tan buena y tan amplia como es ahora. Entonces eso es normalmente lo que a nosotros nos puede ocasionar este tema de cambiar y darnos cuenta, ¿no? La tecnología también
debemos estar a la vanguardia. Las empresas que han estado ligadas a este tema de la tecnología, no se les ha hecho difícil dar el rumbo, dar este cambio a poder tener eh, eh, que trabajar desde casa, digamos, ¿no? Quizás algunos ya lo han hecho, algunos, no en todas las áreas, pero en algunas áreas tenían el teletrabajo. Sin embargo, obviamente el cambio ha tenido que ser de la noche a la mañana en muchos de los casos, pero han respondido mejor las empresas que han estado aliadas, ¿no? Han estado más aliadas a este tema de la tecnología. Por otro lado, la naturaleza cambiante de la fuerza laboral, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que las organizaciones deben atraer empleados a un mercado laboral cambiante. Mm, Recordemos que ahora estamos viviendo la generación que está saliendo al mercado, no es tanto la generación de los millennials, porque recordemos que estos millennials son del 85 al 2000, se han nacido entre estos años, o hasta 1999, porque de los 2000 hacia adelante son los centennials. Entonces, la generación que va a empezar a salir cuando ustedes ya empiecen a estar en el mercado laboral, no necesariamente son una generación que millennials, sino centennials. Y ya los millennials, que son los que han trabajado más, están viendo algunos cambios en la fuerza laboral de ellos, estos millennials no se conforman con algo, ¿no? O sea, no son conformistas. Comparado con la categoría Z o Y que eran anteriores a nosotros, eh, normalmente, eh, si nosotros les preguntamos a un papá, a un abuelo, tú dejarías tu trabajo porque algo no te gustó del trabajo, la mayoría te va a decir que no. Obviamente ahorita estamos en una situación que muchos millennials inclusive van a decir que no, van a dejarlo, pero en situaciones normales lo que van a decir es que por más que, sobre todo las generaciones X y, por más que hayan cambios, yo me voy a adaptar a esos cambios, si no, yo voy a seguir en esta empresa porque mi compromiso con esta empresa es mayor que los cambios que se puedan dar. Sin embargo, para los millennials, los centennials, mucho más, si descubren que algo no les parece, pues simplemente buscan otra empresa y se van a esta empresa. Tienen las capacidades, tienen eh, el dominio de muchas herramientas que les permite irse de un lugar a otro con facilidad. Por eso se la ponen difícil a las personas que buscan esta fuerza laboral y que esta fuerza laboral no sea tan cambiante. Por eso el tema tal vez es de las capacitaciones que se pueden dar dentro de las empresas no son tan fáciles, o sea, no es un tema fácil de abordar porque precisamente muchas empresas se ven involucradas en pensar y en decir que si yo capacito a una persona, como es cambiante, se puede ir el próximo año, quizás el próximo año se vaya, ¿no? Por eso a veces hay contratos en que nos dicen, yo te capacito, pero no te puedes ir de esta institución por lo menos 1, 2 o 3 años, ¿no? Y si no pagas una penalidad. Entonces, a veces ha tenido que cambiar todo ello, porque las personas, digamos, si antes a una persona le ofrecían un puesto y le decían te voy a capacitar, pero te tienes que quedar 3, 4 años en la empresa, pues ellos felices, porque obviamente las personas no pensaban irse de esta empresa. Sin embargo, ahora, pues las empresas han cambiado y tienen que estar pensando inclusive en cómo cambiar parte de sus contratos en los cuales puede haber un compromiso, una parte del contrato, ¿no? Que se diga que si yo me capacito en este tiempo, pues si me voy después de 1, 2, 3 años de esta empresa, tengo que cubrir ese monto que pagaron por mi capacitación. Entonces es normalmente lo que se da, lo que se puede ver. Entonces esas presiones son para el cambio desde estas tres fuerzas, ¿no? La globalización, la tecnología, la naturaleza cambiante de fuerza laboral. De esos tres es donde obviamente hay más fuerzas que, como ahora vemos, ¿no? La globalización ha hecho que esta pandemia pues se expanda mucho más rápido. La tecnología ha ayudado a que podamos hacerle frente a esta pandemia. Obviamente la fuerza laboral pues obviamente es muy cambiante. Sin embargo, ahora prácticamente todos estamos viendo las mismas posiciones porque todos estamos trabajando desde el mismo lugar que es nuestras casas, ¿no?
Va a depender mucho del espacio en el cual vamos a estar, pero son esos cambios. Todos nos hemos visto reducidos, si quieren ver una oficina grande, pequeña, a un espacio, un computador, ¿no? A una laptop, a un celular que nos permite conectarnos con el resto del mundo. ¿Qué fuerzas normalmente se dan para este cambio? Tenemos unas fuerzas externas, ¿no? Como aquí vemos, y unas fuerzas internas. Esas fuerzas externas son las características demográficas, procesos tecnológicos, cambios en el mercado, presiones sociales y políticas. Tienen su origen, pensemos un poco en la matriz FODA, no tienen su origen fuera de la institución, no está dentro, sino está fuera. Y es precisamente que nosotros tenemos que tener en cuenta ello. Esas características demográficas, cómo va cambiando la población, cuáles son esos procesos tecnológicos que se pueden entrar de uno u otro lugar, esos cambios en los mercados. Y ahora, como hemos visto, no son mercados nacionales ni locales, sino son internacionales. Entonces tenemos que estar siempre pendiente de, de esos cambios que se pueden dar internacionalmente, porque mi empresa va a depender, y si hay algún cambio, alguna fuerza que se está dando, yo voy a tener que cambiar de una u otra manera el rubro en el cual estoy, o tener que cambiar el proceso que estoy haciendo, eh, porque ha habido un cambio que podemos ver dentro de los mercados, dentro de la sociedad, dentro de la parte demográfica. Digamos, ahora, después de todo ese tema de la pandemia, hay muchos lugares donde han habido muchas muertes. Entonces, esa parte demográfica, esos mercados, si lo podemos ver así, pues ya no existen porque hay personas que ya no están, lastimosamente, ¿no? Entonces, todos estos cambios, entonces, progresos tecnológicos que podemos ver, surgen fuera de la empresa, pero tengo que estar siempre relacionándome a estos cambios, ¿no? Dándome cuenta de estos cambios. Por otro lado, tengo las fuerzas internas, que ya es una perspectiva más de los recursos humanos y unas conductas y decisiones de los directivos. Ya tienen su origen dentro de la organización. Y este origen dentro de la organización no nace, obviamente, de toda la empresa, nace sobre todo esta perspectiva que pueden tener la mayoría de decisiones de cambios, la da dentro de las empresas, la parte de recursos humanos, porque por desarrollo humano, desarrollo de talento humano, ¿por qué? Porque son ellos quienes día a día reciben quejas, reciben reclamos, reciben alabanzas, ¿no? Halagos, halagos de personas que están contentas o descontentas con el trabajo de la empresa. Entonces, es aquí esta médula, ¿no? Este centro medular donde uno va dándose cuenta de que se necesita cambiar. Y son ellos que obviamente tendrían que hablar con los directivos y tomar algunas conductas y decisiones, pero ya desde los directivos, ¿no? El área de recursos humanos va a escuchar y va a proponer desde su perspectiva algunos cambios que se puedan dar. Entonces, todo este tema, tanto el origen dentro de la organización, de fuerzas internas, como también el origen de las fuerzas externas, van a tener una necesidad, van a repercutir, van a tener como resultado, si lo queremos ver así, una necesidad de cambio. Necesitamos cambiar. Hay algo que me está presionando, hay algo que me está haciendo ver que necesito cambiar. Puede ser externamente o internamente, y eso, o a veces ambos, ¿no? A veces puede pasar algo interno como externo. Entonces, a veces ambas cosas se pueden dar y obviamente nosotros vemos esa necesidad de cambiar, ¿no? Esa necesidad de poderlo hacer este cambio de una u otra manera. Entonces, eso es normalmente lo que podemos, lo que analizamos, lo que nos ponemos a pensar y lo que tenemos que evaluar, porque si dejamos de lado y no nos damos cuenta de alguna de estas fuerzas y esta fuerza está aplicándose, está cambiando o está haciendo presión a la empresa, pero yo no me doy cuenta, no la quiero realizar, pues puedo caer en un error dentro de lo que vamos realizando en el día a día de la empresa. Bien, entonces esas son esas fuerzas y también tenemos estos tipos de cambios, ¿no? O sea, tenemos unos cambios en la estructura, cambios en la tecnología y cambios en el personal. Entonces, en la estructura de la organización está definida por la especialización, departamentación, cadena de mando, de control,
La centralización, la formalización y diseño estructural, estos componentes estructurales se pueden modificar. O sea, vemos que dentro de nuestra estructura, obviamente, lo que más delimita una estructura es el organigrama. Puede cambiar, podemos pasar de un organigrama funcional, que es que la mayoría de las empresas lo consideraba, uno de productos, porque de repente ya estoy especializando en más productos, o uno de geográfico, o por ahí quizás también voy a pasar a un mixto, o a un matricial. Entonces, es normalmente lo que nosotros tenemos que darnos cuenta. Va a depender mucho de estos cambios en estructura de lo que las personas, nuestros clientes, nos estén solicitando, nos estén pidiendo, esas fuerzas internas y externas también. Esa evaluación me va a permitir a mí darme cuenta si cambio algo en la estructura. Entonces quizás voy a formalizar la empresa porque la empresa no era formal, pero ya tiene sus años en el mercado y necesito que esta formalización que haga, devolverla formal, me va a ayudar a que la empresa pues, se pueda desarrollar día a día. O sea, son varias cosas que uno se va haciendo eh, la idea y se iba tomando en cuenta en relación, digamos, al cambio de estructura. Por el otro lado, los cambios en la tecnología. Hoy en día se le considera como la instrucción de un nuevo equipo, herramientas o métodos automatizados o computarizados. Acuérdense que la tecnología no solamente son los aparatos tecnológicos, también puede ser un proceso que nosotros podamos cambiar, ¿no? Innovar. Entonces, el cambio de la tecnología, bueno, ahora estamos viviéndolo, ¿no? Que tenemos que cambiar los procesos, ya no la enseñanza, digamos, la estamos haciendo de esta forma. Antes era impensable quizás por lo menos para algunas personas, que podamos llevar una clase de esta manera. Porque obviamente, pues, la razón de ser de una clase es que estemos todos sentados y escuchando al profesor, lo que el profesor esté diciendo y hacer algunos trabajos dentro de la clase, ¿no? Entonces, la tecnología ha hecho de que tenemos que cambiar el proceso, porque obviamente ante la fuerza externa que hemos tenido, nos obliga a todos a tener que modificar y cambiar. Entonces, esto también nos está haciendo ver de que no es un tema imposible de hacer. Nos podemos dar cuenta que cuando volvamos a esa nueva normalidad que todos estamos pensando, lo que estamos viendo y que estamos poco a poco llegando a esta nueva normalidad, nos vamos a dar cuenta de que quizás vamos a valorar mucho los recursos que tenemos dentro de la empresa, que quizás estamos desperdiciando espacios que podrían ser llenados por personas áreas que no necesariamente tendrían que trabajar desde el local, ¿no? Sí, o desde la oficina, sino podrían trabajar desde su casa. E inclusive eso motivaría a las personas a trabajar mejor y quedarse en esta empresa. Vemos que hay algunas personas que están contentas con trabajar desde casa, otras obviamente no, pero la mayoría, por lo menos las que tienen sus familias, tienen sus hijos, las mamás, que pueden hacerlo desde casa, no tienen que salir. A veces sí se les complica el horario, porque obviamente eh, pongamos a pensar que las mamás se quedarían en casa sin la necesidad, obviamente, de ya no tener a los niños en casa, ¿no? Porque sobre todo los que están en edad escolar o los universitarios, pero tener ese espacio en el cual puede distribuir mejor sus obligaciones, pues sería algo extraordinario que puede quedar para después. Y ese espacio físico que puede estar marcando esta persona se puede aprovechar en empresa, en generar otra área, en generar otro espacio mayor al área que necesita quizás un espacio mayor que antes no se podría dar. Entonces, estos cambios también en la tecnología es importante. Y el cambiar de las actitudes, expectativas, percepciones y comportamientos es el cambio personal, ¿no? Entonces aquí vemos un poco el reflejado el clima organizacional y también la cultura, porque cada uno ingresa a una empresa con sus propias actitudes, expectativas, percepciones, comportamientos, pero lo que nos tenemos que moldear, y la empresa tiene que empezar a moldear, si requiere de este personal, es que esta empresa lo que necesita, esas actitudes, esas expectativas, esas percepciones,
tiene que estar ligado a lo que es alineado a lo que es mi cultura organizacional. Si no la considero de esta forma, pues no lo voy a tener desde ese punto de vista bien marcado, bien desarrollado. Entonces, busco eso, busco cambiar esas actitudes, esas expectativas, esas percepciones, esos comportamientos de, los empleados, porque se están desviando de lo que es concretamente para mí esta cultura organizacional que yo tengo, ¿no? Necesito personas que estén más comprometidas, que sus expectativas pues se cumplan también, y eso va a llevar a que se motive. Entonces, todos estos tipos de cambios se pueden dar. Cambios de personal necesito, y si alguno del personal que no esté cumpliendo o no se quiere adaptar, pues, bueno, lastimosamente, habiendo hecho una asimilación, habiendo comunicación, seguimiento a esas personas, y si estas personas no deciden cambiar, uno ya después de hacer varios intentos puede optar por cambiar, ya no la actitud de la persona, sino a la persona, porque necesito otro tipo de persona que tenga un determinado tipo de actitud. Entonces, eso sí se puede dar, pero no desde el inicio, ¿no? Tenemos que trabajar también con estas personas que por eso las hemos contratado. Algo bueno hemos debido de ver en esas personas, o sea, han visto las empresas de esas personas, y quizás no conocen, ¿no? La mayoría de nosotros cuando entramos a empresas no conocemos pues, de lleno cómo es esa cultura organizacional, y la vamos conociendo poco a poco. Y si no nos alineamos y no queremos alinearnos, porque una cosa es que no podamos, otra cosa es que no querramos, otra cosa es que no lo intentemos, pero si no lo queremos, pues tendríamos que cambiar el personal. La tecnología, como hemos visto, pues muchos de ustedes inclusive quizás le están sacando mayor provecho a sus celulares, a sus equipos, a sus laptops, quizás a veces lo usaban simplemente para hacer documentación y nada más, pero se dan cuenta que había una cámara web, que había una posibilidad de poderlos conectar fácilmente con las personas, están sacando mayor provecho a este tema tecnológico, ¿no? Y a los procesos, igual que las empresas. Meet siempre estuvo, ¿no? Este Meet siempre estuvo, pero muchas empresas no lo consideramos y consideramos, digamos, un Skype que nos reducía a veces el número de usuarios que se podían tener, o Zoom, que a veces en algunos casos es pagado, pero tenemos un Meet que es gratuito, entonces son cosas que uno va viendo y se va dando cuenta cómo se puede hacer. Y el cambio es la estructura, ¿no? Si es la necesidad del cambio. Si necesitamos cambiar, lo debemos hacer. Tenemos este proceso ya en relación a este autor, a Levi, y nos vamos dando cuenta de lo que nosotros tenemos que ir analizando y ir viendo. Eh, Ahora en el foro o en el Meet que podemos tener, vamos a ver sobre todo el ejemplo ya más relacionado con la meta, ¿no? A mí me gustaría si alguno de ustedes, si pongan hacer puntos, lo pueda hacer, ¿no? Puede ir viendo más o menos este capítulo 30, ya lo tenemos que estar leyendo, cómo se da este proceso de cambio. Y como vemos, son tres partes, ¿no? El descongelamiento, el cambio y el recongelamiento. Yo siempre les digo que obviamente cuando demos el examen y no tengamos la opción de poder estar así mano a mano con el material, nos ponemos a pensar y decir en el proceso del agua, en el ciclo del agua, ¿no? El agua se evapora, eh, se vuelve líquido, después sólido, sólido, líquido, gaseoso, ¿no? Son los tres ciclos del agua. Nos pensemos un poco en eso, ¿no? Pensemos en un poco el ciclo del agua, ya era el proceso de cambio Levy, que es un descongelamiento, un cambio y un recongelamiento. En el descongelamiento hay que hacer que la necesidad de cambio sea evidente para cada miembro de la organización y que sea aceptable, ¿no? Para que cada miembro de la organización se dé cuenta que es importante ese cambio y que este cambio sea aceptable. Entonces yo tengo que ver, darme cuenta de las fuerzas, algunas de las fuerzas pues internas o externas, alguna de ellas, o también tengo que tener presente algunas presiones de cambio en la estructura, en el personal, en la tecnología, y tengo que hacer que esa necesidad sea evidente para cada miembro de la empresa y, o por lo menos para las personas que toman las decisiones en la empresa y que sea aceptable, ¿no? Entonces tengo que hacer que esta necesidad
se convierta precisamente en una necesidad para todos y que sea aceptable por todos. Entonces, ahí empiezo a darme cuenta que será un descongelamiento. Cuando ya se ve esa necesidad de hacer un cambio, cuando ya lo tengo desde ese punto de vista, lo que nosotros hacemos es darnos cuenta de que se está dando un descongelamiento, no está empezando este proceso de cambio. Después viene el cambio en sí, y que es encontrar y adoptar actitudes, valores y conductas nuevas con ayuda de un agente de cambio especializado, quien dirige a las personas o a la organización entera en todo el proceso. Es una identificación, una interiorización. Entonces tengo que identificar primero qué actitudes, valores o conductas nuevas vamos a tener, ¿no? Nos van a ayudar. Entonces tengo que darme cuenta qué voy a adoptar, cuál va a ser el proceso, qué persona necesito, y todo eso lo tengo que hacer, tengo que darme cuenta porque tengo que manejar de esa manera. Entonces, desde ese punto de vista, necesito que esto o esta forma de hacer la empresa, necesito de un agente de cambio. Nosotros, ustedes, que son en potencia, yo que ya soy una persona en acto, trayendo a colación lo que nos decía Aristóteles, ¿no? Este tema de ser acto y potencia, eh, tenemos que somos agentes de cambio. ¿Por qué? Porque conocemos, porque sabemos que hay algo en la organización por nuestros conocimientos que quizás está haciendo mal, ¿no? Que se está yendo mal. Pero obviamente vamos a saber esto y vamos a dar cuenta que este cambio se tiene que dar si estamos atentos a lo que ocurre en la organización. Si no estamos atentos y simplemente vamos, marcamos nuestras tarjetas, nuestro dedo, lo que no se marque, cumplimos un horario y nos vamos a nuestras casas y nos damos cuenta de lo que pasa en el entorno, pues obviamente no vamos a ser esos agentes de cambio. Pero si poco a poco yo voy a una empresa, me doy cuenta, necesita cambiar, necesita enfocarse, necesita ampliar el mercado, quiero dar propuestas y me voy dando cuenta de eso, pues estoy haciendo que me estoy convirtiendo en un agente de cambio. Y estoy poniendo en práctica todo lo que he podido aprender en la universidad. Todos los cursos son necesarios y son útiles, entonces dependiendo del lugar donde nosotros vamos a estar. Y es importante que nosotros seamos esos agentes de cambio. Por eso, las empresas lo que hacen es identificar a estas personas, tanto, primero, qué actitudes, qué valores de conducta necesitan cambiar y también qué agentes de cambio necesitan. Porque son estos agentes de cambio que van a ayudar a la interiorización de este cambio. Porque se puede dar el cambio, pero si yo simplemente doy el cambio y no lo comunico, no acompaño a las personas en este proceso de adaptarse al nuevo cambio, de que lo vivan, de acompañarlo de la mejor manera. Si no hago este tema, si no hago este cambio, pues obviamente las empresas, el cambio va a ser visto de una forma negativa en vez de verlo de un proceso positivo, ¿no? Que se está dando. Entonces necesito mi apoyo de esta identificación e interiorización. Necesito personas, necesito primero ver qué quiero cambiar y qué personas me van a permitir poder hacer ese cambio. Y después tener este tema de la interiorización. Entonces yo me voy dando cuenta que estas personas, otros agentes de cambio, son las personas indicadas y clave que voy a tener en la organización para hacer estos cambios. Entonces, normalmente eso es lo que nosotros podemos realizar o hacer. Por otro lado, nosotros tenemos, por eso es importante esta parte, digamos, se vendría a ser el cambio en sí, ¿no? O sea, antes de pasar al recongelamiento, nosotros vemos el cambio, esa identificación, esa interiorización. Tenemos que darnos cuenta que necesitamos cambiar y hay personas que van a estar aquí viendo este cambio. Y por otro lado tenemos el recongelamiento, ¿no? Convertir en norma un control conductual, uno mediante mecanismos de refuerzo y apoyo. ¿Qué significa esto? De que ya este cambio, que ya lo hemos interiorizado, ya lo hemos comunicado, ya hemos acompañado en el proceso a las personas de adaptación a este cambio, después se convierte en norma, ¿no? De una política. Por eso yo necesito apoyo y fuerza, ¿no? Entonces yo necesito ese apoyo de personas que desde aquí ya está pasando la interiorización, voy apoyando a que se vaya cambiando este proceso.
Y fuerza porque obviamente ante el cambio que se va a dar, voy a necesitar reforzar, siempre hacer ese refuerzo con otras personas de apoyo, hacer un refuerzo de la fuerza de este cambio que se está dando y por qué se da, por qué lo tenemos, por qué lo estamos desarrollando. Entonces, normalmente es lo que tenemos que hacer, ¿no? Tenemos que hacer este cambio, tenemos que producir este cambio, porque viene a ser lo más importante que vamos a ir haciendo, ¿no? Y se va a convertir en una normativa, una política. Ustedes en el octavo semestre llevan el curso de política de empresa. Ahí se les va a enseñar cómo se hacen políticas, ¿no? Cómo estos cambios se convierten en una política, política de pagos, política de toma de personal, ¿no? Selección de personal. Entonces hay diferentes políticas a veces que vamos a ir, y ustedes van a ir conociendo mucho más cuando lleguen al octavo semestre y se les enseñe este curso de política de empresas. Entonces, este es el proceso de cambio según Lewin, ¿no? Voy a ir diciendo, obviamente que este recongelamiento, obviamente se convierte, les decía, ese ciclo del agua se convierte nuevamente el agua en hielo, pero necesito descongelarlo nuevamente y que vuelva a fluir, ¿no? Porque esta normativa, estas políticas que se puedan generar no deben de ser eternas, por lo menos desde el punto de vista que debemos de evaluarlas. Debemos darnos cuenta, no cada año, si es posible, sí, porque también cambiar de un año a otro siempre las cosas, pues no produce inestabilidad dentro de la empresa, pero sí por lo menos evaluarlas cada año y pensar de que cada vez que nosotros hagamos un plan estratégico entre la empresa, podamos tomar en cuenta lo que está pasando en estas políticas anuales o anualmente vamos evaluando y después volverlas a descongelar, ¿no? Y ahí es este papel clave de darnos cuenta si algo está yendo bien o algo está yendo mal. Entonces, veamos, ¿no? Partimos en descongelamiento, que es hacer que la necesidad de este cambio sea, pues, importante y sea evidente para cada uno de los miembros, o por lo menos, como les decía, obviamente ustedes pueden decir, profe, si somos 500 trabajadores en la empresa y uno no está de acuerdo al cambio, pues obviamente pegarnos más sobre todo al tema de decir cada uno de estos cambios, sobre todo en las personas que toman decisiones. O sea, es evidente que se necesita, pero más que nada en estas personas que toman decisiones. Por otro lado, tenemos el cambio, ¿no? Que ya es ver qué quiero cambiar, o sea, esa necesidad. Ahora, ¿qué es lo que cambiamos a partir de esa necesidad? Cambiamos actitudes, cambiamos valores, cambiamos conductas, y quién me va a ayudar con ese cambio. Y por último, volverlo norma, volverlo una política que pueda tener dentro de la empresa. Entonces hacemos este tipo de cambio. Lo que yo les voy a pedir es que vayamos pensando cómo sería este proceso de cambio, cómo se está dando en la meta, cómo se está dando en único, cómo Alex está haciendo este cambio, cómo Alex pudo ver la necesidad, quiénes son sus agentes de cambio, ¿no? Y ya se recongeló, no se recongeló, qué está pasando. Entonces, lo que vamos viendo dentro del proceso de cambio según él. Sin embargo, y como es natural, sobre todo en estos temas del cambio, nosotros tenemos muchas resistencias, esa adversidad al riesgo que desconocemos, también adversidad al cambio. La gente a veces no desea cambiar. ¿Por qué? Porque obviamente desde la parte de resistencias individuales tenemos hábitos. Nos hemos hecho un hábito eh, constante en lo que vamos haciendo en nuestro día a día en las empresas, que decimos, no quiero cambiar porque ya me habitué, ya yo trabajar de esta manera estoy feliz. Pensemos, muchos de nosotros nos estamos acostumbrando a trabajar desde casa. Y cuando tengamos que regresar a nuestros trabajos, también quizás no vamos a querer cambiar, vamos a querer seguir quedándonos en casa porque eh, es más cómodo, porque prefiero estar aquí. Bueno, cuantas cosas buenas y malas que se pueden sacar, pero digamos, ya me habitué. Eso también pasa, ¿no? Estamos en una zona de confort que queremos estar y queremos seguir ahí, y salir de esa zona de confort a veces no es tan fácil. Por eso nos resistimos al cambio. Por otro lado, la seguridad. Nos sentimos seguros. O sea, no solo ya nos hemos acostumbrado, sino nos sentimos seguros dentro del área, dentro del trabajo que realizamos, dentro del proceso que hacemos, nos sentimos muy seguros aquí, ¿no? Entonces no buscamos irnos a otro lugar, sino sentir esa seguridad
de estar haciendo las cosas, por eso que ya estoy 5, 6, 10 años haciendo lo mismo, entonces me siento seguro. Y por eso no quiero cambiar, porque si cambio, me voy a sentir inseguro, no voy a tener esa seguridad de poder hacer ese cambio. Temor a lo desconocido, y eso es lo que normalmente pasa, ¿no? Quizás ahora, con este tema de la pandemia, muchas empresas, muchos de nosotros hemos tenido que, que esa resistencia que podemos tener, temor a lo desconocido, pues hacerla de lado y pasar al cambio en sí. Porque obviamente muchas empresas antes de esta pandemia lo que han buscado es, quizás por ahí salía alguien y decía, ¿por qué no hacemos un trabajo remoto desde casa? ¿Por qué no hacemos por proyectos? ¿Por qué no hacemos de otra forma? ¿Por qué no hacemos reuniones virtuales? ¿Por qué tengo que estar reunidos siempre? Y algunos por ahí, como no se conoce muy bien cómo se hace cómo es este proceso, decían, no, no se puede hacer, no, no lo hacemos, nuestra forma de hacer las cosas son diferentes y nos resistimos a ese cambio, ¿no? Porque no lo conozco, no sé por qué se hace y cómo se hace. Entonces, si no sé y no lo conozco, preferible no lo hago. Entonces, aquí también tiene que haber este proceso de ese temor al desconocido que se puede generar y me resiste al cambio, perdón. El procesamiento selectivo de la información, ¿no? Cuando yo escucho algo y simplemente selecciono lo que a mí me importa. Quizás dentro de eso que selecciono, pues a mis hábitos, seguridad y temor a lo desconocido. Entonces yo puedo resistirme al cambio porque yo normalmente selecciono esta información que me pueden ir dando según mi conveniencia, ¿no? Me han dado todo lo importante del cambio y yo digo, no, te estás yendo contra mi seguridad. Entonces yo no quiero cambiar. ¿Por qué te estás yendo contra eso? Lastimosamente, tener ese procesamiento selectivo de la información a veces nos hace cambiar algunas cosas, para bien o para mal, ¿no? Pero nos hacen cambiar. Los factores económicos, eso atrae las cosas. Económicamente yo estoy bien, no quiero cambiar, no quiero ir a otro lugar porque económicamente pues cubro con todas mis necesidades, mis obligaciones, mis responsabilidades, entonces, ¿para qué cambiar? ¿No? Y algunos se puede caer en ese tema de estar conforme, estar en su zona de confort y decir, si cambio, tengo que cambiar un hábito, una actividad, y quizás hasta lo económico, ¿no? Entonces, no quiero cambiar porque va a afectar a mi ser económico. Entonces, factores económicos causan que de repente, si emprendo algo, no lo quiero hacer porque me siento más seguro siendo dependiente que independiente. Entonces, estas cosas que se pueden dar al día a día. Entonces, tenemos que saber, tenemos que darnos cuenta, tenemos que ser muy precavidos al momento de tener esos factores de cambio, ¿no? Estos son sobre todo esas resistencias, esas 5 resistencias de forma individual. Estos hábitos, seguridad, temor al desconocido, procesamiento selectivo de información y factores económicos. Pero también tenemos esta resistencia al cambio de manera grupal. Y hay una inercia estructural, vamos a empezar por las inercias, ¿no? La inercia estructural y la inercia del grupo. Esa inercia estructural, siempre se han hecho así las cosas, la estructura está perfecta, no podemos hacer un cambio, las cosas en la empresa se hacen así y está apoyada con esa inercia de grupo, ¿no? La gente le gusta trabajar de esta forma, no hay que cambiar, ¿para qué cambiamos? Y se empiezan a formar grupos que empiezan a ver que si hay un cambio, se van resistiendo y son las personas que toman las mejores decisiones de la empresa. Entonces tenemos una inercia estructural y una inercia grupal que van de la mano. No quieren cambiar porque se sienten felices estructuralmente hablando, desde un tema ya grupal, no de manera individual. Por otra parte, las amenazas, las asignaciones de recursos ya establecidas. Ahora vemos, normalmente uno hace un presupuesto, empieza a hacer un presupuesto en octubre, noviembre, diciembre del año anterior, y se empieza a ejecutar muchas veces o desde enero, sería excelente que empiecen a ejecutarse los presupuestos, a veces no pasa eso, y empiezan a veces en febrero y en algunas instituciones recién en marzo a funcionar este tema de los presupuestos, ¿no? Esa asignación de esos recursos ya establecidos. Pero imaginémonos en este cambio, ¿no? Hay un cambio y obviamente esa asignación de recursos que podría hacer para mi área, para mi equipo, ya no se va a dar.
Entonces yo tengo ese cambio, o sea, en vez de demora ese cambio, porque si se da ese cambio va a haber esta reducción de repente de presupuesto diario. Entonces yo tengo ese temor y me resisto, porque ya estaba establecido, pero si se da el cambio ya no va a haber esa posibilidad de que yo tenga que cambiar, ¿no? O perdón, que yo tenga que recibir este apoyo en área o en empresa. Entonces me resisto al cambio. Las relaciones de poder ya establecidas, ¿no? Hay grupos dentro de las empresas y eso lo vamos a notar siempre, no debería pasar, pero pasa. Hay empresas que normalmente tienen dentro de, dentro de ellas mismas grupos de poder, ¿no? Son las personas que deciden tomar decisiones. A veces no necesariamente son las cabezas, son los directivos, sino que uno de esos directivos que puede tener poder tiene en diferentes áreas personas que pertenecen a ese grupo de poder. No, no necesariamente todos tienen que ser personas dentro de la empresa con grandes cargos, pero a veces se puede dar esta situación que sí tienen poder, no tienen tanto un cargo establecido, pero tienen poder. Entonces se ve, se relaciona esto con unas amenazas eh, que va a ir en contra de estas relaciones de poder establecidas. Entonces lo que yo busco es, no vamos a cambiar, si hacemos este cambio, va a quitarle este poder. Quizá tenemos que hacer cambios de personal y voy a cambiar a algunas personas que están dentro de diferentes áreas, que no importa que estén dentro de esas áreas, pero no lo quiero hacer por esta razón. Entonces, nos vamos dando cuenta que hay amenazas a las relaciones de poder ya establecidas. Entonces, por esa razón, no quiero cambiar. Entonces, no lo cambio, no lo cambio. Y sobre todo, más que no hacerlo, me resisto a hacer el cambio. Por otro lado, la amenaza a la experiencia. Eso pasa, a ustedes les va a pasar como en algún momento me pasó a mí, y a veces me sigue pasando, ¿no? Cuando uno llega a una empresa, las personas mayores, porque normalmente son mayores, o que tienen más años en la empresa, ¿no? A veces no necesariamente, como vimos en las características biográficas, el tema de la antigüedad no necesariamente tiene que ver con la experiencia que se pueda tener. Sí, pero la mayoría de personas son mayores, ¿no? Cuando uno llega y encuentras una persona, y a veces estás compitiendo con una persona con mayor experiencia. Y ese cambio que se puede dar nos impide a nosotros poder hacer alguna situación u otra. Y nos genera a veces esa amenaza de esa experiencia que tienen algunas personas ante la llegada de alguien que quizás puede tener o está reinventando el negocio y está colocando un tema tecnológico entre el negocio, que conoce de herramientas tecnológicas, que conoce procesos, y eso está haciendo que la empresa, pues, justo necesitamos este tipo de personas aquí, pero me están colocando quizás al nivel de una persona que tiene mucha mayor experiencia que uno. Eso causa normalmente esa amenaza, ese temor de las personas que tienen experiencia y quieren evitar esto. Entonces lo que hacen ellos es empezar a darse cuenta que es un peligro tener a esta persona dentro de la organización y es mejor no tener este cambio, sobre todo en temas de personal. O la experiencia, ¿no? También en temas tecnológicos. Pensemos que no necesariamente una persona, sino una máquina. Si esta máquina hace mejor las cosas que una persona que tiene más experiencia, o se llega a obtener, pues las personas van a querer desligarse de ello y no lo quiere hacer este tema de contar con una empresa, ¿no? O con una máquina dentro de la empresa. Y por otro lado, el enfoque limitado del cambio. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría de empresas, y normalmente es lo que nos pasa a nosotros, se da un enfoque limitado del cambio. Las personas no quieren cambiar porque no necesariamente a veces porque se sienten amenazados con esto, ¿no? Con alguna de estas resistencias, sino porque no saben para qué sea este cambio o por qué sea este cambio. Entonces, lo que normalmente hacen las empresas se resisten al cambio porque tienen un enfoque limitado a ese cambio, porque no saben de que puede cambiar la empresa sin necesidad de hacer algunos cambios sustanciales dentro de la organización. Entonces dicen, bueno, no puedo determinar tal o cual cosa y voy a hacer este enfoque, tengo un enfoque limitado al cambio. Eso se puede esperar normalmente de
los trabajadores que recién están saliendo al mercado, quizás no conocen muy bien el tema de los cambios, pero esperar eso de los directivos, pues ahí sí, y que en algunas empresas pasa, es muy cuestionable, ¿no? Porque nosotros como empresarios, como emprendedores, como personas del mundo de los negocios, tenemos que estar abiertos a cambios, tenemos que estar abiertos a que las cosas se deben de ser de manera diferente, siempre buscando el beneficio de la organización. Pero a veces ese enfoque limitado también hace que tengamos ese temor y nos resistamos al cambio. Entonces, ¿por qué promovemos el cambio en las organizaciones? ¿No? ¿Por qué lo hacemos? Primero, por el mismo cambio de las relaciones y del tiempo que se ha observado en organizaciones del mundo. Entonces, promovemos porque ya estamos viviendo en un mundo donde cuando nos relacionamos, no nos relacionamos solamente con personas del mismo lugar, sino nos relacionamos globalmente. Vemos el tema de la pandemia como ha hecho de que rápidamente todo el mundo se pueda contagiar. Y no dices si empezó al otro lado del mundo. Sí, pero obviamente, como vivimos tan globalmente, podemos viajar, ¿no? A veces inclusive viajar a Europa es más rápido que viajar por tierra a Lima, ¿no? De Arequipa a Lima. Entonces, uno dice, pues hay esas posibilidades que obviamente se genera ese cambio que tenemos que pensar, no pensar solo en hacer mi empresa local, sino que se puede expandir. Por otro lado, la tecnología está modificando el trabajo en la organización. O sea, y obviamente lo que vemos ahora, ¿no? Ha cambiado, por ahí hacían unas consultas, porque el clima organizacional, ahora cómo lo podemos medir, cómo lo podemos ver, si todos estamos trabajando desde casa. ¿Ya? Ese sería un problema, ¿no? Ahora tenemos que darnos cuenta cómo poder medir un clima organizacional cuando no se está dando dentro del espacio físico de la organización. Entonces, cómo lo vivimos, cómo lo vemos, eso está modificando la tecnología dentro del día a día. Y por último, la competencia también cambia, ¿no? Decía de manera acelerada. Cuando la competencia cambia, pues es un punto de partida, una alarma que a cada uno de nosotros nos llegue y nos dice, ten presente esto, ¿no? Hay un cambio aquí, tengamos presente ello y empecemos a hacer estos cambios poco a poco, ¿no? Entonces, la competencia también me lleva a cambiar y a promover día a día ese cambio. Bien, entonces es aquí donde nos vamos a quedar. Eh, para que cada uno de ustedes se pueda, ¿no? Ver este tema. Ahora hemos visto el tema de cambio y después vamos a ver el tema del desarrollo organizacional dentro de la empresa, ¿no? Les espero con sus dudas, consultas en el foro. Muchas gracias.